La gallina llegó a Tonechka en el 9º día conmemorativo, justo cuando estaba estaba a punto de sumergir fideos en caldo hirviendo. El descarado pájaro voló sobre la baja cerca y entró audazmente en la cocina, negra y desaliñada. Observando a su anfitriona con una mezcla de curiosidad y diversión, girando la cabeza de manera cómica, Tonechka no se sorprendió por alguna razón. Toda la vida silvestre circundante parecía amar su jardín. Ella tenía que atrapar y devolver todo tipo de criaturas a vecinos distraídos: gallinas, gallos, innumerables polluelos, 2 codornices y una única pintada, precisamente aquella que se había asustado tanto por el jardín desconocido, y Vaska, el gato, que generosamente salpicó con excrementos. «No es el mejor momento, gallina despistada», dijo Tonechka distraídamente. «Mis parientes llegarán pronto para almorzar. Conmemoraremos a mamá. Está bien, iré a buscar a tus dueños». La gallina asintió como si estuviera deliberando si contarle algo importante a su ama o esperar, preguntándose por qué debería separarse de ella en este día en particular y terminar en sus fideos. Alexei, el bribón esposo, irrumpió ruidosamente en la cocina, dejó caer una hogaza de pan en la mesa y besó a su esposa. La gallina miraba descontenta y malévolamente al hombre. «¿Sabes, Toña, aunque sea pecaminoso decirlo, esta impertinente ave me está mirando como si fuera, bueno, una soberana ocasional del reino celestial», añadió rápidamente Alexei. «No digas tonterías». Toña se sonrojó. «Vamos a almorzar. Encontraré a sus dueños. Enciérrala hasta entonces con las nuestras». «Fácil para ti decirlo», murmuró indignada la gallina, con las plumas erizadas, mientras se escabullía por el jardín. «Maldición, mientras tanto». Alexei se dio por vencido y fue a ayudar a su esposa. En el 9º día, decidieron conmemorar a la abuela Masha modestamente, en familia. Pero para el 40º, invitarían a vecinos y a toda la familia. Extendida, como hubiera querido, la abuela Masha. «Le habría gustado así», dijo Zinaida Konstantinovna, la mejor amiga de la abuela Masha, mientras terminaba su segundo plato de delicioso borsch. «Cocinas maravillosamente, Tonia. Dios te bendiga con salud y paz eterna a la pequeña Masha, aunque eso es poco probable». Zina no pudo resistirse. «En efecto», Tonechka asintió, volviendo a lagrimear mientras se dirigía al dormitorio. El funeral la había agotado por completo. Su madre en el ataúd lucía tan diferente a sí misma, tan ajena que Tonechka sentía ganas de gritarle a la multitud: «¡Miren lo que le han hecho a la abuela! Parece un grotesco experimento de maquillaje». Pero luego recordó que era su madre en el ataúd, siendo enterrada, y eso era el fin. Desde el momento en que se dio cuenta, el miedo regresó como si acabara de enterarse de la muerte de su madre. Las lágrimas corrían interminablemente por su rostro mientras esperaba algún alivio, algún momento en el que pudiera respirar más fácilmente, pero nunca llegaba. Mecánicamente, besó la frente de la difunta. La tierra se derretía en el pozo con los hombres y sus palas. Luego se apresuró a casa para servir, ordenar, supervisar, conversar y aceptar condolencias. «No puedo más», susurró a su esposo. Luego se fue a acostar en la mesa. No había necesidad de preocuparse por la nuera. Sus manos eran de oro, su alma brillante, se encargaría de todo. Galletas, dulces, todos satisfechos. «No te enfades conmigo, Toña». Zinaida se asomó a su dormitorio. «Descansa, querida, has tenido un día difícil. Sé lo difícil que es para ti. Llora tu pena y pasará. Me sentaré contigo». En el 9º día, después de recoger la mesa y lavar los platos, encontró a la impertinente gallina sentada bajo el toldo en la mesa, mirando desafiante a las gallinas de la señora. «Vamos a encontrar a tus dueños», dijo Tonia, tratando de atrapar al terco pájaro, que esquivó irritadamente su agarre y se precipitó al jardín. «Maldición», repitió las palabras de su esposo Tonia, y regresó a la casa. La gallina se instaló,
comportándose como un perro guardián, incluso ahuyentando a la nieta que la había ofendido al perseguirla. La gallina objetivo se abalanzó sobre el futuro terror de todo el distrito, aleteando y apuntando a picarle el ojo. Con gritos, Colca huyó, mientras la gallina, orgullosa como un pavo real, se dirigía tranquilamente al gallinero. Escucha, tal vez realmente sea la abuela Masha. Me está mirando con tanta desaprobación como mi suegra, reflexionó Tonya. ¡Qué tontería! ¿Por qué tontería, Tonya? Recuerda cómo vivía la abuela Masha, ya sea en el cielo o en una gallina. Tonya quiso ofenderse, pero lo pensó mejor. Amaba mucho a su madre, pero veía y entendía perfectamente sus peculiaridades. Se había dado cuenta hace mucho, a los 13 años, de que su madre nunca tomaba nada personalmente para sí misma, solo para su esposo, hija o hogar. Ya adulta, Tonya intentaba obtener respuestas de su madre, pero siempre desviaba la conversación. Herida, Tonya se enfurruñaba, pero su madre le acariciaba suavemente la cabeza y la consolaba. No es asunto tuyo preocuparte, Tonya. Si alguien ha decidido algo, no necesitas saber más. Te perturbará el sueño, pero eso será después. Después, a los 13 años, Tonya experimentó su primer amor, tierno y puro, con bailes en la discoteca y besos inocentes en la mejilla y los labios. Estaba asustada, pero no se negó, hechizada por el chico llamado Mijail, a quien todos llamaban el hijo de la madre de Tokina. Seba, ¡oh, qué belleza! Pero el chico no tiene gusto, ni siquiera una pizca del encanto de Natiushka Masmanyan. ¡Qué monstruosidad ha engendrado! Tonechka se enfadaba con su madre por esto y se ruborizaba aún más, diciendo que algún día crecerían, se casarían, tendrían hijos, definitivamente gemelos. Nietos para todos, oh sí, se burlaba. Sus aros felices, ya sea expirados o dictados por el destino, reirían de su propio destino feliz. Pero un día, Tonechka escuchó una conversación entre sus compañeros de clase, y pronto todo su amor se desvaneció en el aire. Él estará detrás de ella. Su madre intentaba encantarla. ¿Quién lo dudaría? Mírala, una criatura tan horrenda, con una nariz como una papa y ojos verdes como de rana. Prácticamente es una rana ella misma. ¿Deberíamos visitar a su madre? Tal vez encantar a Misha. Mira cómo se le saldrían los ojos de miedo. ¿Pero por qué miedo? Ya ha encantado a Misha para su hija, pero esta vez es una comisión. Ya sabes, Tonechka, dicen que siempre puedes ayudar a tu madre en cualquier empresa, solo pagando el precio. Sus compañeras de clase la difamaban encubiertamente con suciedad en el baño. Años después, Tonechka se dio cuenta de que todo se desarrollaba como en una mala película. Se sentó en el cubículo, el estómago retorcido, habiéndose hartado de requesón con crema agria casera, mientras ellas, ya sea sabiendo que ella estaba allí o no, limpiaban sus huesos a fondo. Probablemente sabían y golpearon intencionalmente su punto más sensible, la ignorancia de Tonechka, o más bien su propia inexplicable renuencia a saber por qué mujeres con rostros grises surcados por lágrimas acudían a su madre, incluso desde la ciudad, desencadenó la histeria de su madre. La hizo jurar por su vida que no había encantado a Misha, que él mismo había notado el aterrador parecido a una rana de Tonechka. «Les mostraré una rana», gritaba su madre, exigiendo los nombres de aquellos que causaron el daño. «Son bonitas, a diferencia de mí, y confieso», dijo Tonechka entre sollozos. «Mamá, jura que no lo hiciste». «Juro, juro por lo que quieras que jure», exclamó Tonechka. «Niña tonta, no te metas en tales cosas, no por un tonto y pasajero enamoramiento escolar», regañó su madre. «¿Por qué tonto?» Tonya hizo pucheros, ofendida. Pensaba que ella y Misha serían para siempre. Madre tenía razón de nuevo. Misha dijo que los sentimientos se habían ido, que todo fue un error. Y comenzó a invitar a Tonechka a la discoteca. Bueno, o a su compañera de clase Irka. «Todo pasará, querida», consolaba a su madre,
acariciando la cabeza de Tonechka mientras solozaba, tratando de ser seria y no sonreír. Cariño es como el sarampión o las paperas. Cuanto antes lo superes, mejor desarrollará tu inmunidad. Ya sabes cómo ocurren las rupturas, cómo pasan a otros. Será un poco más fácil para ti por un lado, pero mucho más aterrador por el otro, si algo así sucede a los 20. Pero no te preocupes, todo estará bien. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tonechka, desconectando todas las palabras de su madre, aferrándose a una. Lo sé bien, suspiró su madre, negándose rotundamente a conjurar granos y verrugas en ese maquiavélico Misha y su nueva crush. Pasaron los años, y Tonechka se dio cuenta con sorpresa de lo acertada que estaba su madre. Qué complicado era el mundo, cuántos arrecifes ocultos y botellas rotas había, algunas solo causaban un corte en la mano o el pie. Pero si cortaban el alma, con más frecuencia se preguntaba cómo ayudaba a su madre, a quién, por qué y por qué solo una vez, y nunca cobraba dinero por hacer algo de nuevo. ¿Por qué ayudaba tanto a esposas como a amantes? ¿Por qué podía lanzar una maldición a petición de uno y levantar la misma maldición a petición de otro? ¿Por qué podía ir al cementerio por la noche y recoger tierra, luego ir a la iglesia al día siguiente por agua bendita? Todo eso no encajaba bien en su cabeza, en una imagen clara y comprensible de lo bueno y lo malo, de lo bueno y lo malvado. Pero madre no encajaba en esta clasificación. Aunque parecía amar al padre Tonev, tan pronto como su fuerza masculina disminuyó, él inmediatamente se buscó una amante. Sí, no una. Tonechka, cuando lo pensaba, se compadecía de él, por ser tan lamentable. Al enterarse de esto, se peleó con su madre y no le habló durante un año. Tuvieron una fuerte discusión sobre el tipo de mujer como su madre, que entonces solo tenía 50 años. Ya se sentía avergonzada. Tonechka se ruborizó y no pudo pronunciar la palabra que necesitaba. Su madre, también ruborizándose ahora de ira, le gritó que Tony seguía siendo una niña tonta, a pesar de graduarse con honores de la escuela, obtener un título universitario con honores y casarse. Pero su intelecto no había mejorado por todo eso. Por lo general dócil, Tonechka no se quedó callada esta vez, y ambas dijeron muchas cosas desagradables una a la otra, cosas de las que luego se sintieron increíblemente avergonzadas. Se reconciliaron, aunque algo renuentes. El joven, enamorado de su esposa, se ponía pálido con cada estornudo y grito de Tonechka. Corrió hacia su suegra y pidió ayuda. La madre llegó inmediatamente, llorando lágrimas de felicidad y alegría. Desde entonces, vivieron en paz y armonía. La madre envejeció, pero su espíritu dominante inesperadamente se fortaleció. No toleraba ni una palabra en su contra. Babushka Masha no se convirtió en una anciana sumisa con un pañuelo blanco, como muchos esperaban. En cambio, parecía haber ganado fuerza extra. Dejó de enfermarse, su voz cambió, volviéndose más fuerte, casi un susurro. Dejó de reconocer las cosas, así que cuando aconsejaba íntimamente a su sobrina embarazada Asia, toda la calle podía escuchar. Tonechka sentía que sus padres vivirían para siempre. Papá casi siempre estaba de buen humor, riendo cuando su querida Mashka causaba escándalos o echaba a clientes no deseados de casa. Siempre estaba arreglando algo, martileando, negándose a dar la ropa para lavar, diciendo que se romperían rápido, y caminaba por ahí con ropa sucia durante semanas. Mamá era ruidosa, enérgica y nunca embellecía. Era animada y autoritaria. ¿Quién hubiera sabido que ella sería la primera en irse, sin despertar después de la operación? Tonechka sospechó de inmediato que algo estaba mal cuando su madre empezó a perder peso y casi dejó de comer. Está bien, Babushka Masha decía calmadamente, desestimándolo. Luego, viste a mamá, llévala al médico, suplicaba Tonechka. Quizás pase por sí solo. Ella lo desestimaba descuidadamente. Insistió en la operación más tarde,
reprendida por sus hijas. Se sentía como si hubiera matado a su madre. Luego llegó el 9º día de conmemoración, y allí estaba esa gallina. Mírala, como babushka Masha, negra por fuera pero con un alma brillante. Ella vigila el patio mejor que el lago Baikal, dijo Alexei a Tonechka. Ella lo desestimó, comenzando a entrar en la casa. Le había tomado cariño sentarse en el alféizar de la ventana, observando las actividades de Tonichka en la cocina, viendo cómo Mishenka alternaba entre reconciliarse y hacerse amigo de Kolka, el futuro alborotador de todo el vecindario. La gallina aún asentía cómicamente con la cabeza, escrutando a toda la familia con un ojo, como si estuviera vigilando cómo se las arreglaban. Tonechka inesperadamente se encariñó con este pájaro peculiar, encontrándose casi conversando con él, casi como con una madre, e incluso la gallina a veces respondía. Parecía que la gallina viviría con ellos para siempre. La gallina negra desapareció cuando Tonechka estaba terminando de cocinar el borscht conmemorativo, exactamente un año después del fallecimiento de su madre. El dolor se había vuelto familiar, y Tonechka a menudo pensaba que esa misma gallina negra la había ayudado mucho. Escuchando sus cacareos parecía decir sí o no. Todo era divertido y extraño, por supuesto, y no podía contarle a nadie. El día fue agitado, sirviendo, recordando, envolviendo caramelos y galletas para llevar, recibiendo condolencias, recordando a su madre, metiéndose en la cama, llorando, lavando. No sé, tampoco la he visto desde esta mañana, dijo Tonichka, nerviosa. El dolor pesaba dentro de ella, como si algo irreparable hubiera sucedido. Buscaron al molesto pájaro hasta tarde en la noche, hasta que empezaron a ver a la gallina negra en cada sombra. Buscaremos de nuevo mañana, aseguró Alexei. Solo más tarde, acostada en la cama, como si tuviera el deber de decirlo, pronunció, no volverá. Esa misma noche, la amiga de Bab Mashina, Zinaida Konstantinovna, una cierta artista expresionista, Lavrenti Nikolaevich Parajin, que visitaba con aguardiente y amaneceres neblinosos, afirmó haber visto a su conocida anciana Zina exactamente al amanecer. Parecía que se dirigía hacia el estanque, con la gallina negra corriendo delante de ella, como si mostrara el camino. El artista vivió lo que vio tan claramente como su lienzo, y Babzina no solo lo saludó con un «buenos días», sino que también añadió que debería beber menos. «Nos veremos pronto», dijo Babzina, desapareciendo en la espesa niebla junto con la gallina negra, según el artista, un alma creativa que siempre estaba un poco borracha. Lo juró y vivió así. Pero, ¿quién le creería?